¿Alguna vez nos hemos parado a pensar en cómo sabemos realmente lo que sabemos del pasado? Bueno, pues bienvenidos a este análisis exhaustivo donde vamos a sumergirnos de lleno en el alucinante mundo del trabajo detectivesco histórico. Y es que, claro, es súper común dar por sentada la historia que leemos en los libros, pero detrás de cada fecha que damos por confirmada y de cada evento aceptado hay un proceso científico de autenticación que es literalmente de película. Porque, a ver, planteémonos esto. ¿Cómo sabemos con certeza total que un pergamino medieval, o no sé, la mismísima reliquia de un santo, no es en realidad una falsificación súper elaborada? Pensemos en lo extremadamente difícil que resulta fiarse a ciegas de documentos que tienen siglos de antigüedad. Este fue, de hecho, el grandísimo rompecabezas al que se enfrentaron los historiadores allá por el siglo XVII. Imaginemos montañas y montañas de documentos antiguos, pero sin tener absolutamente ningún método universal para separar lo que es puramente ficción de los hechos reales. Una locura. Y justo aquí es donde entra en juego una ciencia que es fundamental. Se llama diplomática. Y no tiene nada que ver con la diplomacia entre países, para nada. Es básicamente el libro de reglas definitivo para investigar el pasado. Hablamos de un análisis crítico y súper exhaustivo de los documentos para determinar de forma irrefutable si son auténticos, de dónde salieron exactamente y en qué fecha se crearon. Vamos, que es la ciencia forense de los archivos históricos. El recorrido que haremos hoy está dividido en 6 partes. Primero, abordaremos el problema de la autenticación histórica. Luego conoceremos a Jean Mabillon, el detective de la historia. Pasaremos por las reglas de la diplomática. Veremos un caso de estudio interesantísimo sobre San Nicolás y la decodificación del inventario de Bari, para terminar con los cimientos de la historia. Empecemos por el principio. El punto 1. El problema de la autenticación histórica. Y es que, para entender esto, hay que ver el tremendo choque de mentalidades de la época. Por un lado, teníamos la vieja costumbre, que era básicamente confiar ciegamente en la tradición. Es decir, creerse los relatos sin someter las fuentes a ningún tipo de análisis crítico. Y por otro, empezó a surgir una demanda nueva, puramente científica e imparcial. La necesidad de confiar única y exclusivamente en fuentes auténticas y evidencia verificable. Las instituciones de aquel entonces necesitaban demostrar que sus propiedades y derechos eran legítimos, lo que provocó una crisis de confianza brutal en los registros escritos. Pasamos así al punto 2. Jean Mabillon, el detective de la historia. Lo que resulta realmente fascinante de este personaje es el contraste tan bestia de sus orígenes. Venía de una familia de campesinos muy modesta de la región de Champaña, en Francia. Pero tras destacar en sus estudios, acabó ingresando en la abadía de Saint-Germain-des-Prés, en París. Allí, como miembro de una congregación dedicada de lleno a la erudición, este monje benedictino logró algo increíble. Transformó textos secos y llenos de polvo en verdades objetivas. Se convirtió, a todos los efectos, en el primer gran detective del pasado. El punto de inflexión absoluto fue la publicación de su obra maestra en 1681, De Re Diplomatica. Resulta que Mabillon escribió este tratado porque sus superiores le pidieron resolver una disputa de manera totalmente imparcial. Un erudito jesuita había puesto en duda la autenticidad de unas cartas de una abadía, y en lugar de contestar con ataques, Mabillon respondió creando un sistema metodológico completo. De hecho, el famoso historiador del siglo XX, Marc Bloch, llegó a decir que la publicación de este libro fue una gran fecha en la historia de la mente humana, porque representó el triunfo total de la ciencia frente a la simple discusión. Y para hacernos una idea de la escala monumental de su trabajo detectivesco por toda Europa, solo hay que prestar atención a los datos. Mabillon no era el típico monje encerrado en su celda, que viajó muchísimo por Borgoña, Alemania, Suiza y sobre todo Italia. Su nivel de rigor era tan extremo que llegó a adquirir exactamente 4.912 libros y manuscritos para la Biblioteca Real durante su expedición italiana. Iba revisando archivos monasterio tras monasterio, buscando de forma incansable la autenticidad en la evidencia física. Una auténtica locura. Llegamos al punto 3, las reglas de la diplomática. Aquí es donde entra la metodología forense que se inventó. Mabillon creó una especie de lista de verificación súper estructurada que cambió por completo el estudio histórico. Primero, hay que establecer la fecha. Segundo, determinar la procedencia, o sea, de dónde ha salido el documento. Tercero, identificar su naturaleza. Cuarto, verificar su autenticidad analizando el estilo institucional. Y quinto, y esto es importantísimo, analizar los materiales físicos. Qué tipo de tinta se usó, el tipo de pergamino o papel y los sellos. Vamos, que convirtió el análisis de documentos en una ciencia súper rigurosa, poniendo los cimientos de la paleografía. Vamos ahora con el punto 4. Un caso de estudio real. San Nicolás. Para ver cómo funcionan estas herramientas en la vida real, sigamos la línea temporal de la Basílica de San Nicolás en Bari.
En 1087, las reliquias del santo llegan a la ciudad y empiezan a atraer a muchísimos peregrinos. Pero la cosa se pone interesante a nivel documental un poco más adelante. En 1296, el rey Carlos II donó unos ornamentos litúrgicos valiosísimos y en 1304 ordenó por ley que se hicieran inventarios periódicos de todos los objetos. Gracias a esta simple instrucción administrativa, hoy conservamos el inventario publicado más antiguo de esta iglesia, creado exactamente en el año 1313. Esto nos lleva directamente al punto 5, decodificando el inventario de Bari. Autenticar un documento a nivel regional requiere tener ojo de halcón. La escritura de este inventario es una variante de la letra beneventana, que se conoce como tipo Bari. Los expertos, como verdaderos detectives, buscan pistas visuales superespecíficas, formas redondeadas, unos trazos descendentes extrañamente cortos en las letras F, S y R final y una forma rarísima y única de escribir la letra Z. Además, todo tiene que cuadrar con el formato físico, en este caso, tinta marrón clara sobre un pergamino de 403 por 154 milímetros. Sin que coincidan estos detalles físicos, el contenido simplemente no se puede dar por válido. Y luego, al decodificar el texto palabra por palabra, surgen cosas interesantísimas. Fijémonos en una palabra tan oscura como cipam. En el contexto de los inventarios medievales italianos, este término se refiere a una cubierta de tela, normalmente de seda muy fina, usada para proteger los cálices. Y ojo al dato, porque es crucial no confundirla con la palabra zapa, que significa azada. Claro, distinguir entre un trozo de seda fina y una herramienta de agricultura gracias al contexto es lo que nos permite reconstruir fielmente cuál era la realidad material y económica del tesoro de una iglesia del siglo XIV. Otra palabra que se decodificó del inventario y que nos da unas pistas alucinantes es frangenium. Este término aparece en la lista de los libros de la Iglesia. ¿Y qué nos indica? Pues sugiere o bien que los manuscritos estaban escritos en una minúscula ordinaria de estilo francés en vez de usar la letra local, o directamente que los libros venían físicamente de Francia. Sea como sea, es un detalle que nos demuestra las enormes conexiones comerciales y eclesiásticas que tenía la ciudad de Bari en aquel momento. Todo esto sacado de una sola palabra. Pero este análisis no solo nos habla de objetos, también nos da datos demográficos puros y duros sobre la gente que trabajaba en San Nicolás en la época de Carlos II. Si repasamos las cifras exactas del inventario, vemos que había 16 sacerdotes, 6 diáconos, 4 subdiáconos y 2 primicerios. Esto nos pinta la imagen de una estructura eclesiástica masiva. Estamos hablando de la plantilla de un templo inmensamente popular y con muchísima financiación a sus espaldas. Y por fin llegamos al punto 6, los cimientos de la historia. Para conectar todo este análisis minucioso con el panorama general, la conclusión fundamental que debemos llevarnos es esta. Sin las herramientas que estableció Jean Mabillon, la historia que estudiamos hoy no sería más que una colección de mitos, tradiciones orales, sin verificar y muy probablemente falsificaciones bastante hábiles. Su riguroso método transformó por completo el estudio histórico en una realidad objetiva, construyéndolo pieza a partir de fuentes que han superado pruebas científicas de verdad. Lo cual nos deja con una reflexión final de lo más provocadora. Si la historia es un gigantesco rompecabezas, pensemos en la inmensa cantidad de archivos inexplorados que todavía hay por el mundo. Hablamos de miles y miles de cajas llenas de pergaminos, testamentos y cartas cogiendo polvo en bibliotecas y monasterios. Conociendo las increíbles herramientas de la diplomática, resulta absolutamente fascinante preguntarse qué nuevos secretos, qué historias olvidadas siguen ahí ocultas, esperando a que llegue el próximo gran detective dispuesto a descifrarlas. Muchísimas gracias por acompañarnos en este profundo análisis de fuentes.